Una vez más, bendiciones. Siguiendo con la elaboración de Workpaper número 13 y 14, quiero compartir un tema muy importante en esta oportunidad. Voy a referirme primeramente a la llenura del Espíritu Santo. Eh, Esto es un concepto que se da en la teología cristiana, especialmente en el contexto del liderazgo pastoral. Este fenómeno, vamos a llamarlo así, implica un cambio, una transformación profunda en la vida del creyente. Cuando una persona es llena del Espíritu, entonces a partir de eso inicia un proceso de cambio interno que irá afectando su carácter, sus relaciones y sus capacidades, sobre todo para liderar con eficacia. En ese sentido, la llenura del Espíritu se convierte en un catalizador para el crecimiento espiritual y personal, permitiendo al líder pastoral reflejar los valores del reino de Dios en su ministerio. Los cambios internos resultantes de esta llenura del Espíritu son variados. En primer lugar, se observa un aumento en la sensibilidad espiritual y una mayor capacidad para discernir la voluntad de Dios. Este se traduce en decisiones más alineadas con los principios, con los principios bíblicos, con los principios de Dios, hacia una dirección clara para la comunidad que el líder dirige. Además, la llenura del Espíritu fomenta el desarrollo de frutos espirituales como son el amor, la paciencia, la bondad, que son esenciales para establecer relaciones saludables y efectivas dentro de la congregación. También es importante destacar que estos cambios internos no solo benefician al líder pastoral, sino también impactan a la congregación en su conjunto, porque un líder lleno del Espíritu es capaz de inspirar a otros a buscar esta misma experiencia, esta misma relación, esta relación más profunda con Dios. Además, se produce un ambiente de adoración, de hermandad y de servicio. Así que la llenura del Espíritu Santo no solo transforma a la persona, sino que también actúa como un medio para revitalizar y fortalecer a la congregación. En ese entendido, tratamos en este Workpaper 13 cómo estos cambios internos se manifiestan en la vida cotidiana del líder pastoral y en la influencia en su ministerio hacia los demás. Una de las transformaciones más asombrosas que nos narra la palabra de Dios sobre ese cambio de la vida de un cristiano es el ejemplo de Simón Pedro, ya que una de sus debilidades era el hábito de hacer funcionar su boca antes de su cerebro. ¿Por qué? Porque Simón era impetuoso y a la vez también inconstante, de repente poco digno de confianza, solía hacer grandes promesas y luego no podía cumplir. Era de aquellas personas que se meten en un proyecto, vamos a llamar así, grande y ambicioso, pero que se rinde antes de terminarlo. Era el primero en entrar y el primero en abandonar. Era típico de las personas, como se dice, de doble ánimo. Bueno, Dios sea guiándonos que lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestra persona o en la vida de cada uno de ustedes, lo importante es estar en este proceso.
y que el Señor haga conforme a su voluntad y transforme nuestras vidas. Finalmente, para concluir con la elaboración de los World Papers, también hemos trabajado con miras hacia un plan estratégico para la congregación. Un plan estratégico se podría llamar así, conocimientos que uno adquiere. Y en esa área es importante considerar cómo la ciencia es esa rama de estudio que busca observar, descubrir, entender la creación de Dios, lo visible y lo invisible, desde el universo hasta llegar a, quién sabe, a una estructura molecular del átomo. Por lo tanto, la ciencia, así como dice el diccionario, es la rama del saber humano construida o constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y variables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la aplicación de sus principios y causas y la formulación y la verificación de hipótesis. Y se caracteriza además, dice, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Los líderes pastorales tenemos que tener cuidado con la ciencia. No porque sea malo, sino más al contrario, necesitamos tener cuidado porque es necesario estudiarlas, saberlos. Por eso que es importante. Necesitamos aún en esto la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos sustituir y solamente preocuparnos por lo académico, podríamos llamar así. Desde el punto de vista cristiano, la palabra de Dios no necesita ser justificado por la ciencia, más bien es la ciencia la que está justificada por la palabra. La Biblia nos revela que Dios es un Dios de orden, por supuesto, y que Él estableció, planificó, organizó sabiamente toda la creación. Y no dejó nada así al azar, como podemos ver en los primeros capítulos del libro de Génesis. Por lo tanto, los hijos de Dios fuimos adoptados por medio de Jesucristo y por su bendita voluntad desde antes de la fundación del mundo, como nos dice en Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, también nosotros necesitamos conocer su voluntad. En el libro de Apocalipsis también vemos, ¿no?, cómo se ve la ciencia ahí obrando o se maneja. Por ejemplo, habla de los últimos tiempos y de la redención. Dios, quien es el Todopoderoso, nos hizo a su imagen y semejanza, planificó la redención final de nuestras vidas, aún desde el vientre de nuestra madre, y nos dio un sentido de vida, un propósito, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría y nos guía con su Espíritu Santo también para planificar, para enfrentar el proceso de vivir aún de acuerdo a nuestra voluntad. Por supuesto que el ser humano tiene que asumir la cosmovisión cristiana. Eso ya es decisión de uno. Ante una diversidad de opciones, uno tiene que determinar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una de las herramientas de la cosmovisión cristiana para llevar adelante los proyectos personales o como proyectos institucionales
es la planificación estratégica en base a principios bíblicos. Que Dios bendiga los planes personales y también los planes para su iglesia.